es el Santo de Israel. Nada temeré porque es el poderoso. Poderoso. Cristo es el Rey, no hay nadie como Él, es poderoso. Sobre Satanás, Él tomó la autoridad, es poderoso. Ante su poder, las tinieblas han de caer, es poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. Poderoso, poderoso, Poderoso. Poderoso. El león de Judá nunca perderá porque es el poderoso. Poderoso. es el Santo de Israel. Nada temeré porque es el poderoso. 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 Cristo es el Rey, no hay nadie como Él, es poderoso. Sobre Satanás, Él tomó la autoridad, es poderoso. Y ante su poder, las tinieblas han de caer, es poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. Poderoso. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a una edición más de Clamor en la Noche, que se origina en los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Luego se sube y se transmite por la Cadena del Milagro de 12 a 1 de la mañana, de lunes a viernes. Esto es a través de la Cadena del Milagro, de 12 a 1 de la mañana, de lunes a viernes, por el canal 54 de Dish, 54 de Liberty, además por unored.com, que es David Ortiz, hermano David, que es el que ha levantado esta empresa que sube a las redes, a todos los medios, los canales de televisión, mayormente cristianos, muchos cristianos, y también pues televisión, todo eso. Luego, ahí usted puede buscar unored.com y buscar cdminternacional@yahoo.com. Entonces ahí puede bajarlo en vivo de 12 a 1 de la mañana. Es hora de Puerto Rico, siempre es la misma, 12 a 1 de la mañana. Es decir que usted puede escuchar este programa también porque a través del satélite pues se sube a la cuestión del satélite. El satélite lo envía a diferentes partes del mundo y nos están viendo en el Pacífico de Nicaragua, parte del Pacífico, nos están viendo en Honduras, Guatemala y en todo Centroamérica y hasta donde llega, y aquí en el Caribe, hasta donde llega la señal y se baja la señal de la Cadena del Milagro. Lo puedes bajar por satélite, la puedes bajar por unored.com porque esa señal está en todos esos lugares. Puedes también ver este programa
cuando se pone en Facebook. Ya ustedes conocen la historia, que no tengo que repetirla por si acaso, pero que nosotros perdimos 60, 70 mil personas cuando en el 1900, en el invierno, bueno, pues fue un año, el año completo, sí, fue lo que fue, si mal no recuerdo, en el mes de diciembre, Navidades, terminando el año 2023. Y en las Navidades del 2023, según los informes que tenemos de nuestros expertos en Panamá, hackeadores en Vietnam y en Illinois, lo más probable en el área de Chicago, fueron los que hackearon con toda la mala intención de distorsionarnos, y no fuimos los únicos, pero entre los que pusieron su ojo, le pusieron la marca para tratar de difamar, destruir, pues fuimos nosotros, uno de ellos, porque después he investigado que son muchos ministerios y muchas plataformas de Facebook que han sido hackeadas por esta gente. Sabemos que el objetivo era callar nuestra voz, difamarnos. Ha sido una lucha. En una guerra hay daños colaterales. No dudamos que hemos tenido pérdidas. No hemos dudado que nos ha afectado la imagen en parte, pero derribados, dice la Biblia, mas no destruidos. Derribados, otra vez afectados, heridos, pero no hemos fallecido y no hemos desaparecido y no hemos sido destruidos. Derribados, mas no destruidos. Ok. Estamos luchando desde, cuando nos venimos a dar cuenta de eso empezó en Navidades de diciembre del 23, 24 de diciembre del 2024. Bueno, ya fines de esta Navidad pasada se cumplió un año, ya estamos en el 2025 y la situación continúa. Estamos luchando primero en oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Segundo, en ayuno. La Biblia dice que este género no sale sin oración, sin ayuno. Es decir, que este género no sale sin oración y ayuno. O sea, dedicación a la batalla espiritual. Ok. Hemos estado agradecidos a ustedes, los que se han puesto de nuestro lado, que se han dado cuenta de la infamia, estas periodistas, especialmente una periodista de Guapa Televisión, ha sido una de las que más se ha interesado en esto, y otros periodistas de otros canales de televisión, gente que me aprecia y de otros medios. Entonces, especialmente esa periodista y otros le han dado énfasis a que esto es un hackeo demoníaco. Estamos luchando con nuestras armas espirituales. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para derribar fortalezas, traer cautivo todo pensamiento a la obediencia. Esto es lo que estamos luchando contra las mentes enfermas. En este momento logramos salvar 2 bases. Las que se fueron hackeadas son, vuelvo y repito, para si ustedes no lo sabían, es Ministerio Clamor a Dios Inc. Ministerio Clamor a Dios Inc. y Jorge Rasky, página oficial. Jorge Rasky, página oficial. Estas eran las que más gente tenía. Perdimos entre 60,000 y pico a 70,000 personas. Y luego no fue hasta un mes después que nos dimos cuenta, porque realmente estaba tan ocupado, era tiempo de Navidad y no fue hasta principios de enero por ahí que empezó a llegarnos la información y nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. De alguna manera, nosotros hemos perdido todo el contacto, todo lo que podemos hacer, ya lo hemos hecho. Facebook alega que yo creo que si otras cosas las borran, debieran quitar esto y cerrar esa página. Pero aunque lo hemos pedido, aunque miles de personas están escribiendo, están comunicando, una de las cosas que alegadamente dijeron, pues fue que, vamos a decirle, que se hayan equivocado, pero que eso no hace daño a nadie. Claro, nadie que tú no quieres que le hagan daño. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas,
principados, malicias espirituales en los aires, es una lucha espiritual. Hemos hecho todo lo que podemos, estamos orando, estamos ayunando y estamos haciendo, poniéndole obras a nuestra fe. Le agradezco a todos los que ustedes que han continuado escribiendo, que han continuado ayudándonos. Una de las formas es decirle a las personas las dos plataformas de Facebook que nos quedan, que es Radio Clamor, y la principal, que aunque las dos las estamos usando, pero las que estamos originando las transmisiones, Jorge Rasky AD. Ese AD significa Ministro Asamblea de Dios. Jorge Rasky AD. Entonces, le pido a ustedes que continúen escribiendo a Facebook, pero más que nada, Santiago 5:16 dice, a la parte final de ese verso, que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y nuestra lucha es espiritual. Necesitamos que ustedes sigan orando por esto. Los que ayunan, ayunando por esto. Y lo tercero es decirle a la gente las plataformas que estamos usando y lo que ha sucedido. Y es Radio Clamor y Jorge Rasky AD. Y usted use sus plataformas ayudarnos en esta guerra espiritual, hermano. Agradezco, estoy eternamente agradecido de ustedes por las batallas que están dando. La guerra contra este ministerio es intensa por el efecto que este ministerio ha tenido históricamente en América Latina, en otras partes del mundo, aquí en el Caribe, aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos. Las millones de almas que han venido a través de este ministerio, son millones, hermano, millones. Son incontables como las estrellas del cielo, como le dijo Dios a Abraham. Sabemos que una sola que se hubiera rescatado hubiera valido todo esto. Como habla del buen pastor que su vida da por las ovejas y que si tiene 100 y le quedan 99, busca la otra que hace falta. Porque una vale igual que todas las millones que se han convertido aquí. Mire, hoy mismo me encontré yo con un matrimonio que antes eran programadores de Radio Clamor. Hoy son pastores aquí en Trujillo Alto, Dios los bendiga. Y es la bendición tremenda de Dios de entender todas estas cosas y uno perseverar, echando nuestra carga sobre el Señor y compartiéndolo con ustedes. Y el tema tiene que ver todo esto, que el tema que vamos a comenzar o que lo introdujimos ya en esta serie es el mal está en mí. Entonces, buscar dónde estoy yo fallando. No buscar quién está fallando, quiénes son los que están fallando. ¿Dónde estoy yo fallando? ¿Dónde estoy descuidado? Empezar en uno. Porque el peor enemigo que tenemos es nosotros mismos. La Biblia dice bien claro que Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y el versículo que vamos a usar aquí en esta enseñanza, pues es Romanos, bueno, leemos Romanos, el libro de Romanos, y especialmente en el capítulo 7, y vemos varias del versículo exacto, es el 21. Vamos a leer unos versos antes ahorita, ya mismo, pero el verso basado de esta serie es Romanos 7, 21, las palabras inspiradas del Espíritu Santo de San Pablo, hablando que así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así que en vez de buscar en qué está fallando los demás, si el diablo no logra penetrar y tomar nuestra básica entendimiento, nuestra vida, nuestra mente, nuestro pensamiento, si no logra infiltrarnos, pues tenemos una protección que es el escudo de la fe que ha detenido los dardos de fuego del maligno. Efesios capítulo 6, versos 13 al 18. Y ahí está toda la armadura de Dios. Pero de esto vamos a hablar dentro de los próximos minutos, pero he querido darle una antesala de lo que estamos bregando. Y estoy relacionando esto con este asunto de Facebook. No puedo negar el daño que está haciendo. Lo único que puedo decir es lo que dijo Jesús, le dijo a Pedro, y le dijo, cuando Jesús le preguntó, ¿quién tú dices que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
y que Jesús le responde, le dice, y tú eres Pedro. Petro, en griego tú eres una pequeña piedra. Mas sobre la revelación de mi deidad, que se recuerda que cuando Jesús le dice a Pedro, ¿quién dices tú que soy? Y él le dice, ya los discípulos le han contestado sus diferentes ideas, lo que el pueblo dice, lo que el pueblo pensaba. Pero ahora Jesús le enfoca directamente a Pedro y dice, ¿y tú qué piensas que yo soy? ¿Qué tú piensas de mí? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de mí? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios, tú eres el omnipotente, tú eres el omnipresente, tú eres el omnisapiente, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú eres el eterno, el gran yo soy. Tú eres Dios. Y Jesús le responde a Pedro y le dice, y tú eres Petros. Dice, tú eres Petros, tú eres una piedra pequeña. Que esa es la palabra, tú eres una piedra pequeña. Por eso que dice, más sobre la roca edificaré mi iglesia. No sobre una piedra pequeña, sobre la roca que es el fundamento de la divinidad de Cristo, de su total omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, omnisapiencia, sus atributos de eternidad, de todopoderoso, sus atributos divinos, de que Él no es un mortal meramente, es Dios, a quien todo lo puede hacer. Y quien ha dicho, sin mí nada podéis hacer. Y que Pablo contesta luego en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sobre lo que el ángel le dice a María cuando le revela la cuestión del nacimiento virginal. O sea, que cuando el ángel se le revela a María, y a veces nosotros repetimos, yo muchas veces uno se le queda un texto y entonces a veces uno no lo ubica donde estrictamente. Bueno, es verdad, porque nada es imposible para con Dios. Él es omnipotente. Él no tiene límites. Él no tiene ni principio ni fin. Él es el eterno. Entonces, el alfa y el omega, el principio y el fin. Es decir, que Él es todo. Es indestructible. Él es omnisapiente, Él sabe todo. Y Él es el redentor de todos nosotros, que se hizo carne y murió en la cruz por ti y por mí. En esto mostró Dios su amor para con todos nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Believe it, brother. Créelo, mi hermano, créelo. No importa lo que el diablo te está tratando de poner en la mente, pero esto es importante de todo esto que estamos hablando hoy. Y le quiero decir bien claro que no es fácil, pero entonces no es nada imposible para con Dios. Y Jesús le contesta, tú eres Pedro, tú eres una pequeña, en griego, una pequeña piedra. Más sobre la roca de mi divinidad, de mi omnipotencia, de mis atributos, de que soy el alfa y el omega, el principio y el fin, que soy el todopoderoso, sobre la divinidad, sobre mi persona, sobre mis atributos, lo que soy, Dios eterno, edificaré mi iglesia. Sobre la verdad de que soy el Dios eterno, soy el redentor de la humanidad. En aquel momento todavía no ha muerto, pero que iba a morir por nosotros y sustituirse Él por nosotros para cumplir con la justicia divina. Entonces, Él le dice, y yo sobre esta roca, de lo que tú te acabas de revelar, Dios, el Espíritu Santo, de lo que tú acabas de entender que soy yo, que soy Dios, edificaré mi iglesia. Es decir, que la iglesia no son los edificios, no son las catedrales, no son las emisoras de radio y televisión, ni ninguna cosa creada. Esos son instrumentos de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo. Los creyentes, los redimidos con la sangre de Cristo, somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Otra palabra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre la debilidad, porque en el romanismo dicen que la roca era Pedro, pero Pedro no podía ser.
Porque no interpretan correctamente que cuando Jesús se refiere a Pedro, le dice, tú eres una pequeña roca, en griego. Parte de la Biblia fue escrita en arameo, en griego, en latín, en hebreo. Ahora hay diferentes, pero cuando se conjura, cuando se unifica todo esto, lo que le quiere decir, mira, Pedro, tú eres débil. Y si estudiamos la vida de Pedro, bendito sea el Señor. Si estudiamos la vida de Pedro, ¿cuántas veces hemos visto cómo Pedro falló? Cómo se dejó cuando Jesús iba subiendo al Calvario, cómo se dejó oprimir, influenciar, y el diablo lo usó para tratar de desanimarnos, diciendo no subas allá. Y Jesús tuvo que decir, Satanás, quítate delante de mí. Y no estaba hablando con Pedro, estaba hablando con el diablo que se había metido en la mente, en el pensamiento y en la lengua de Pedro. Entonces, Pedro, que luego se deja engañar y oprimir del diablo, ¿cómo va a ser la roca sobre la cual Dios va a edificar su iglesia? Pedro, que luego de estar con él, y recuérdate en la Santa Comunión, en la última cena, Jesús habla de dos situaciones. Y le dice a Pedro, y antes que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. No, yo jamás te negaré. Y eso es la importancia de no ponernos ciegamente en ningún ser humano, hermano. Judas se infiltró, motivado por una presencia política, un motivo político. Él creía que si podía estar cerca de Cristo era un revolucionario, era un político, era un activista, podía usar a Cristo para lo que él quería, liberar al pueblo de Israel del yugo del imperio romano. Pero Jesús dijo, este reino, este mundo no es mi reino. Yo vengo a hacer algo más que liberarte políticamente. Yo vengo a algo más de liberarte a ti de una prisión común. Yo vengo a liberarte del pecado, de la perdición eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la de Dios es vida eterna en mí. Y en esto mostró Dios su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esta realidad, esta es la introducción de esto. Y ya estamos introduciendo esto para que usted vea la importancia de toda esta lucha espiritual. ¿Y por qué vamos por esto? Porque el ser humano puede fallar, es imperfecto. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2, Pablo, inspirado por el Espíritu, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongas, bueno, el profeta dice, ni la que duerme a tu lado te confíes. No quiere decir que no pueda haber confianza, tiene que haber, en un matrimonio tiene que haber confianza, en una verdadera amistad tiene que haber confianza, en una verdadera familia tiene que los hijos confiar en el padre, en la madre, tiene que confiar el padre en su... Tiene confianza, tiene que haber confianza también con los hijos. Pero ¿qué es lo que eso se refiere cuando dice ni de la que duerme a tu lado? Recuérdense que cuando se escribe la Biblia, en aquel entonces Dios está bregando con la condición social y la cultura del pueblo. En aquel entonces, cuando se mencionaba al hombre, se estaba refiriendo también a la mujer, en ese sentido. Por lo tanto, ni de la que duerme a tu lado, ni del que duerme a tu lado. Que no tengas confianza, no, hermano. Si sin fe es imposible agradar a Dios, si no tenemos confianza para agradar a Dios, ¿cómo podemos vivir si no hay cómo puede un matrimonio vivir si no hay cierto grado de confianza? ¿Sabes? ¿Cómo puede una familia existir si no hay cierto grado de confianza? ¿Cómo un pueblo puede existir como nación si el gobierno es tan imperfecto y tan terrible? Pero tiene que haber cierta confianza en quienes elegimos. Ahora, ¿a qué es lo que se refiere? Que tú no puedes, esta es una pequeña introducción, que tú y yo no podemos confiar en nada ni en nadie ciegamente. El apóstol Juan dice bien claro que, amados, no creáis a todo espíritu, Juan 4:1, porque han salido muchos anticristos en el mundo.
Jesús en Mateo 24:4, cuando le preguntan acerca de la señal del fin, dice, Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. ¿De qué está hablando? Bueno, lo combinamos cuando vamos a Romanos capítulo 12 y dice puesto, verso 1 y 2 dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando lo atamos todo y lo analizamos todo, ¿qué es lo que quiero decir? Tenemos que tener cierto grado de confianza en nuestros líderes, en el pastor, en la pastora, en el líder, en el padre, en la madre. En todo esto es una confianza limitada. ¿Qué es lo que quiere decir? No es una confianza absoluta. ¿Por qué? Porque estos son seres mortales, imperfectos. Y recuerden bien las palabras del salmista David, cuando habla del papá y la mamá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. O sea, que papá y mamá son buenos, hay que tener fe en ellos, hay que confiar, ellos nos dan testimonio, ellos hacen todo lo posible. Y lo máximo en la estructura familiar, en la estructura del ser humano y de la familia humana, es papá y mamá, que es lo más cerca que tenemos. Pero, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué dice la revelación? Que papá y mamá son mortales, son imperfectos, hacen lo mejor que puedan y hay que tener confianza. Y la esposa que te ama y el esposo que te ama, tienes que tener cierta confianza. Pero ¿a qué es lo que se refiere claramente cuando el profeta Dios le habla? Dice, ni de la que duerme a tu lado te confíes. No quiere decir que no tenga confianza en la estructura familiar, en la estructura de la sociedad, sino que la confianza ciega, total, absoluta, hacia la perfección, hacia lo omnipotente es a Dios. Porque el único que no peca es Dios, el único que no miente es Dios, el único que no te puede fallar es Dios. Pero si aún papá y mamá me pueden fallar y me pueden dejar, si aún el líder se puede transformar de un hombre honesto en un hombre corrupto, en un dictador, entonces nuestra fe tiene que estar ciegamente en cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Tenemos que confiar en que Dios, si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La base de este tema es esta que estamos hablando. El tema es, el mal está en mí. Y entonces, tampoco, no es que uno no tenga, ahora vamos a llegar a esto y en esto vamos a seguir hablando durante este programa porque creemos que es importante. Y decirle bien claro que nosotros tenemos que tener cuidado en endiosar la gente. Es decir, tener una confianza ciega, absoluta y total, sin la perspectiva de que es un ser falible, que dice, bueno, en la palabra dice, si el justo cayere 7 veces lo levantará, y si puedes caer es porque es imperfecto. En el Salmo 55, verso 22 dice bien claro, echa tu carga sobre Dios, sobre Jehová. Echa tu carga sobre Dios y Él te sustentará. Pero luego dice, si el hombre cayere, Dios lo levantará. Es decir, bien claro, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. ¿Y qué es lo que dice? No dejará para siempre caído al justo. Quiere decir que el ser imperfecto puede fallar, tú y yo podemos fallar. Y eso es otra cosa, una confianza idólatra, una confianza absoluta en que tú y yo, porque allá especialmente esto sucede en varias etapas, en los gobernantes, en los líderes empresarios, esto pasa sobre todo, pasa y tristemente en el cristianismo, en el ministerio, en las personas que Dios usa, en las personas que Dios le da el privilegio de ser un instrumento, un vaso, un canal a través del cual bendecir al pueblo. Pues esto pasa, hermano, que la gente se le va el humo a la cabeza, que la gente llegamos a veces a creer cómo es posible que Dios me usó. O sea, nos olvidamos que fue Dios que nos usó, que Dios me usó, que Dios hizo esto, cómo es posible, no, todo lo que yo. Entonces, el político puede cambiar. El político puede tener buenas intenciones, igual que el pastor, la pastora, y tú y yo, el padre y la madre, pero en algún momento uno tiene que entender que estamos bregando con seres imperfectos.
Y esto es algo que vamos a expandir y vamos a tocar profundamente en estos días sobre el mal que Pablo dice en Romanos 7, y lo dice bien claro en Romanos 7, cuando él nos habla acerca de todo esto. Bueno, puedo leerse del 7, 8 del verso 8 al 21, ahí hay una mezcla, pero ahí está la parte del verso final, el 21, dice el mal está en mí, ese es el tema de esta serie. Y involucra todo esto. Es decir, que el único que no nos puede mentir, el único que no nos puede fallar, el único que no nos puede dejar, el único que ha dicho yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pedro lo dijo, como yo no te voy a negar, yo estaré contigo. Pero unas horas después, cuando están en el huerto de Getsemaní, se trastorna, se descuida y luego sale huyendo y niega al maestro 3 veces antes, hasta cantar el gallo. Y dijo, y cantará el gallo y tú me negarás 3 veces. Y 3 veces lo negó, y eso lo vamos a leer, esa escritura la vamos a leer aparte, pero lo que quiero decir, si Pedro, un apóstol, le negó, si Pedro, un apóstol, dijo yo no te fallaré y le falló, si Pedro, un apóstol, dijo que no le fallaría y luego se deja usar del diablo, se descuida, le permite que el diablo le use su mente y su lengua para persuadirlo a destruir totalmente el plan de la redención, pues entonces no quiere decir que tú no tengas confianza. Sí hay que tener confianza. No se puede vivir en un mundo que no tenga nadie confianza. ¿Qué pasa? Pero que entiendas que el gobierno te puede fallar, que el abogado te puede fallar, que tu esposo, tu esposa, tus hijos, el pastor, la pastora, el único que no te fallará es Dios. Que tengas confianza, una confianza limitada. ¿Entiendes esa palabra? Una confianza restringida. A entender que confío en mi esposa, confío en mi esposo, confío en mi papá y mamá, confío en mis hijos, confío en el pastor, la pastora, confío en el presidente, confío en esto, pero ciegamente y absolutamente confío solamente en Dios, que es eterno, que no puede mentir, como dice la palabra, que no puede mentir, que es eterno y que es firme y es fiel. Y esto es algo que tenemos que entender, hermano, porque muchas veces nos cegamos. Y hablando de esto, pues, se ciega uno. Mire cómo se levantan los herejes, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos pastores y pastoras, cómo se levantan. Y esto es un proceso que lo estaremos estudiando, cómo se levantan. Vamos a ponerlo por aquí, cómo crecen, esa es una palabra buena, cómo crecen, cómo se levantan. Ok, eso son parte de esas cosas, vamos a entrar de lleno en todo esto. Y hoy pues quiero tocar la actualidad. Mire lo que pasó, ni en los políticos se pueda confiar ciegamente. Mire lo que pasó, debemos empezar con 1918 en la Revolución Bolchevique. Y cómo el pueblo, cansado del engaño de los zares y la zarina y hasta la infiltración de la religión con el monje Rasputín, que era el que gobernaba detrás de la zarina y del zar en Rusia, pusieron su confianza en cambiar el sistema por un sistema de un grupo se llamaba los bolcheviques, que querían una república diferente, mejorar, más libre, y prometieron eso al pueblo, y lo que duraron fue casi, si puede ser un poco más de un año, cuando de momento el mundo se dio cuenta que los bolcheviques no estaban rindiendo lo que el pueblo esperaba, o sea, defraudados porque ponen su fe en un sistema político. Y lo mismo pasó
cuando llegó Lenin, y Lenin prometió y la gente puso su confianza, y Lenin luego se desvió completamente, vino de Francia. Luego llega Stalin, y Lenin se da cuenta que tampoco este es un perfecto, pero sin embargo le dice antes de su muerte a sus ayudantes que no confíen en Lenin porque no confíen en Stalin, porque Stalin es un bandido, es un loco. Sin embargo, el pueblo dejó y confió en Stalin, y Stalin, murió Lenin, y Stalin por muchos años exterminó, se cree que bajo el régimen comunista de Stalin, marxista en Rusia, exterminó más razas. O sea, Hitler se conoce por los más de 6 millones de judíos que mató por el exterminio de esa raza, que no la logró porque era el pueblo escogido de Dios. Pero hay que mirar otra cosa bien en este asunto, que en ese momento Stalin, dentro de la Rusia, que era más enorme que Alemania en territorio y en razas étnicas, mató más gente dentro de su pueblo que lo que hizo Hitler con los judíos. Ahora, Hitler posiblemente le sobrepase porque causó la Segunda Guerra Mundial y causó la muerte de personas en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, en todas esas repúblicas bálticas y en toda esa área, y en Bruselas, y en Francia, y en Hungría, todos esos lugares, y en Inglaterra, y en toda esa guerra mundial, que hasta en África llegó esa suerte. En ese sentido mató más gente, pero comparativamente dentro de su pueblo, peor asesino fue Stalin. Los dos fueron dos monstruos. Y en los dos casos, los rusos pusieron su fe ciega en Stalin y los alemanes pusieron su fe ciega en Hitler, y en ambos casos los llevó a la miseria, los llevó a la ruina y al desangramiento y a la destrucción interna. Y le fallaron al pueblo. Y ambos, llenos de mentiras, llevaron al pueblo y al mundo a una situación caótica. Y después sigue por ahí la historia, Fidel Castro en Cuba. Yo no soy comunista, yo soy esto. Y el pueblo sinceramente equivocado, poniendo su mirada en un hombre, se fallaron. Y vino la destrucción. Quiere decir que, sin embargo, ha habido hombres buenos y ha habido políticos que han hecho muchas cosas buenas, no vamos a enumerarlo todo, pero han cometido sus fallas y han cometido sus errores. Y luego, pues el tiempo ha logrado que eso, que no pase por encima de la historia. Pero no hay un solo gobernante mundial que haya sido perfecto. Aún en la Biblia, cuando hablamos, podemos hablar de los jueces, pero podemos hablar de Saúl, que es a petición del pueblo y cómo termina en ruina. Podemos hablar de David, que aunque era el hombre conforme a su corazón de Dios, fracasó y cometió pecados y ofendió a Dios. La única diferencia era que David entendía su pecado y se humillaba. Y el que se humillare será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Esto es un trasfondo a lo que queremos hablar. ¿Por qué? Tenemos que autoexaminarnos. Porque en nosotros está la semilla de nuestra propia destrucción, si la cultivamos y le damos lugar a esa semilla. Si le damos lugar poniendo nuestra fe absolutamente en nosotros mismos. No quiere decir que tú no tengas fe dentro de ti mismo, porque tenemos que tener confianza. Pero el que cree estar firme, mire, no caiga. Tenemos que entender que somos débiles. Tenemos que entender que estamos en una guerra espiritual, que sin el Espíritu Santo, sin cultivar nuestra vida, si descuidamos, como dice Pablo, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, que no sea que nos escurramos y perdamos todo, y nos vayamos por el hoyo de la destrucción. Examinaos a vosotros si estáis en fe, dice la palabra. Entonces, en ese sentido que estamos hablando, es importante que nos cuidemos de nosotros mismos, que estemos dispuestos a reconocer nuestras fallas, que estemos dispuestos a cuidar de nuestra salvación con temor y temblor, como le dice Pablo en
le dice Pablo en una de sus epístolas, dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, no sea que nos escurramos. Dice, nadie se pierde de la noche a la mañana. La gente se pierde en el altar, se pierde en el púlpito, se pierde en el ministerio, se pierde en la casa. Se quedan en la casa, no van a la iglesia, no cultivan su relación con los demás y no se instruyen en la palabra y no se congregan. Por eso es que Pablo en Romanos le dice a los romanos, me han dicho que algunos de ustedes se están apartando. No dejar de congregar, no dejen de congregarse como algunos están haciendo. Y le está dando Pablo a la iglesia. Y le dice, no, tengan cuidado, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, que mantengamos que unos a otros nos ayudamos y aprendemos de otros y aceptamos nuestra condición. Esto es la base de todo lo que quiero hablar en estos días, en este tema, el mal está en mí. No es porque no tengas confianza, sí tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener autoconfianza, autoestima, todo eso es real, pero no dejar de lado que somos imperfectos y que si nos descuidamos, que dice Pedro, 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto, le doy un ejemplo. Yo apoyo todo lo que un gobernante haga que sea bien. Me he gozado en el triunfo de Donald Trump. Me he gozado en muchas cosas que está haciendo. Pero yo no dejo de lado que es un hombre. Y no pongo mi fe absolutamente en él ni en ningún otro político. Mi fe está puesta en Cristo. Oro para que ese hombre que está gobernando la nación, o la gobernadora aquí, o quien sea que está en el gobierno, Dios lo ilumine, su temor venga, porque mientras tengan temor a Dios, y que es lo que dice el proverbista, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Bienaventurado el hombre y la mujer que guardan en su corazón el temor, el respeto a Dios. Pero no pongo mi mirada ciega, aplaudo, apoyo todo lo que está haciendo Trump, que sea digno, que sea bueno, pero no en un sentido absoluto. Ciegamente, no, yo analizo cada paso que está dando. Oro que Dios lo guíe. Apoyo aquello que no tengo duda de que va a ser bien, pero no todo porque lo haga Trump tiene que estar bien. Veo que Dios escogió lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Y cuando Dios escogió a Ciro, y Ciro estaba en el poder, cometió muchos errores. Pero Dios lo utilizó para llevar al pueblo de Israel de nuevo del cautiverio de 70 años y a Esdras para que se levantara el templo y el culto a Dios. Y eso fue el propósito. Pero dentro de todo eso, habían cosas que no estaban bien en el instrumento, porque dice que Dios escogió lo vil del mundo. Dios escogió a Trump, pero quiere decir que es perfecto. Quiere decir que no puede equivocarse. No, el único que no puede equivocarse es Dios. Y oro por ese hombre, como oro por la gobernadora de Puerto Rico. Pero ciegamente el único en que yo tengo mi confianza es en Dios. No quiere decir que lo bueno no lo apoye, que lo que yo crea que está correcto. Pero mi fe absoluta está en Dios, está en Jesucristo. No en Trump, no en la gobernadora de Puerto Rico. No. No está ni mi padre y mi madre están muertos. Amo a mi esposa y amo a mi pastor y amo a mi pastora y amo a mi hijo. Pero ni en mí mismo confío absolutamente de que soy perfecto. No lo soy. Pablo decía en Romanos 8, claramente aquí, 8:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Soy imperfecto. Ponga sus ojos en Dios. Ponga sus ojos en la palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor nunca pasará. Siga ciegamente a Dios únicamente. Ni
No quiere decir que no tenga, claro, quiero romperme mi cabeza en no llevarlo a un extremo, que usted entienda que tenemos que tener confianza en uno, no podemos vivir desconfiados ni en nosotros, vivir sin autoestima, sin autoconfianza, no. Pero entender que yo estoy limitado, que si me descuido, que si no cuido de mi cuerpo, si no cuido de mi mente, si no cuido de mi alma, me puedo desviar y me puedo ser engañado del diablo sin darme cuenta. Pero el único que no nos falla, el único que no nos falla es Dios. Entonces, que no nos coja por sorpresa. Pues mire, hay cosas, y llegará el momento que en este término ya hay cosas que yo realmente creo que son errores que comete el hombre, que lo que estaba era peor que lo que está. Claro, por lo menos tenemos ahora a una persona que tiene un grado de temor. No es perfecto y no piense que no se va a equivocar y no piensa, ojalá que tenga la grandeza de reconocer cuando se equivoque. Pero tener lo que teníamos con la otra meditación, eso era diabólico. Aquel ni conocía, aquellos estaban totalmente entrados en un circo romano, gobernados por las tinieblas, haciendo lo que daba la gana, se habían entregado al mal. Pero Dios entonces busca en todos los medios. Y como lo que hay aquí son seres humanos, busca ver quién le puede ser. Y en el caso de la cautividad, volver a Jerusalén, reconstruir el templo, encontró a Ciro. Y Ciro era un imperfecto, y era un idólatra, y un pagano, y todo lo que fuera. Pero fue el hombre que abrió su corazón y estuvo dispuesto a hacer lo que... Trump no es un Dios, se puede fallar, puede equivocarse. Pero Dios usa lo vil del mundo. Y en este momento es el instrumento que Dios está usando. Quiere decir que le sigamos ciegamente, que no analicemos todo lo que hace, que no cuestionemos cuando tenemos que cuestionar. Esa es nuestra labor. Pero no es destruir al instrumento. No es impedir que Dios usó una mula para hablarle a Balaam. Y Balaam le estaba pegando a la mula. Entonces, dentro de todo, tenemos que aceptar. Y gracias a esos hijos que tienen padres nobles, que tienen padres fieles a Dios, y tienen todo esto, pero sí, uno tiene que entender. Eso no quiere decir ponerse escéptico, incrédulo, evasivo, totalmente desconfiado. No. Que veamos que el único perfecto es Dios y que tú y yo somos imperfectos. Por eso dice, el que cree estar firme, mire y no caiga. Oh, gloria a Dios. Esta es la introducción a esta serie, El mal está en mí, y vamos a entrar en diferentes cosas. Como ya he hablado, te voy a decir, elegimos lo mejor que podamos. Y creo que Dios no se equivocó. Creo que Trump está ahí por la voluntad de Dios. Y otros llegan por la negligencia nuestra. Y mientras haga la voluntad de Dios, será bendecido por Dios. Y lo aprobaremos. Pero nosotros examinaremos todo. No con el objetivo, no como los adversarios del hombre. Los adversarios del hombre no le importa lo que haga bueno. Lo van a buscar cómo destruir para buscar lo malo, porque ese es el instrumento que Dios está usando. Y eso fue lo que pasó con Ciro, que Dios lo escogió, vio por todos lados, no, nothing else, no había más nada, y Dios escoge a Ciro, y Ciro entonces entra en el plan de Dios y se consagra hasta cierto punto, pero era imperfecto y tenía un montón de pecados. Y entonces vemos a David, dice que era el hombre conforme a la voluntad de Dios, pero conforme al designio, pero era imperfecto. Y en un momento se descuidó, en un momento fue negligente, en un momento le dio lugar al diablo. Lo que dice la Biblia, no deis lugar al diablo, dice Pablo en Efesios. Y le dio lugar al diablo y ese hombre mintió, adulteró, pecó, todo eso hizo. Pero la diferencia entre ese hombre y muchos es que algunos encubren su pecado y no pueden prosperar, porque cuando tú encubres tu maldad y tú no la quieres aceptar y continúas en ese camino, tú vas camino al infierno, camino a la ruina, y el pueblo contigo y medio mundo que te siga. Pero dentro de esto vemos la grandeza de David. Mintió, pecó, calumnió a aquel hombre, lo mandó a matar, siendo el rey cuando fue al templo,
Y cuando fue al palacio, y estaba el profeta Natán, y con esto termino hoy, el profeta Natán pasó algo increíble. Y Natán le contó una historia y le dijo, ¿qué tú harías si tú, él era un pastor, él amaba las ovejas, qué tú harías con un hombre que teniendo muchas ovejas, 100 ovejas, y este hombre tiene una? ¿Qué tú harías con ese hombre que coge su oveja, la única que tiene ese hombre, teniendo él 100 ovejas acá, y se la quita, y hace barbaridades, y hace cosas horribles? ¿Y qué es lo que dice David? Yo lo mataría. Y le dice, tú eres ese hombre. ¿Qué quiere decir? El mal está en uno. Uno tiene que autoexaminarse, uno tiene que mantenerse limpio espiritualmente, no perfecto, pero estar dispuesto a humillarse, reconocer cuando estamos equivocados, cuando estamos fallando. Y entonces tú eres ese hombre. Y David pudo haber cogido y mandar a arrestar al profeta, no lo hizo Natán. Se tiró al piso, dijo, tenga Dios misericordia de mí, que haga Dios conmigo lo que quiera, que haga Dios conmigo, yo he pecado. Y se humilló y se sometió a la voluntad y al juicio de Dios, y por eso no pudo construir, las consecuencias están ahí. Pero fue el hombre que Dios mantuvo al frente del gobierno, y Dios usó, y fue el hombre perfecto, no perfecto, sino conforme a su voluntad. Fue el hombre que Dios amó, que Dios vio, no porque era perfecto sin errores, sino porque cuando se cometió lo que hizo y cuando Dios lo redarguyó, él dijo, soy un ser humano, hágase Dios conmigo lo que quiera. En vez de estar buscando a los demás, vamos a empezar en esta serie a analizar nuestro interior, como lo hizo David. Él dijo, yo soy ese hombre. Y lo que dijo Jesús, no juzguéis para no ser juzgados. No mires la paja que en el ojo de tu hermano está, sino la viga que está en tu ojo. No te preocupes tanto por lo malo que tiene aquel. Preocúpate lo malo que pueda haber en ti y en mí. Oh, gracias, Señor. Te pedimos que este programa sea de bendición, que tú salves personas que están camino a la destrucción con su soberbia, con su orgullo, que esta serie sirva para bendición del pueblo. Que tú, oh Dios, levante la mirada del pueblo y levante los caídos. Redarguye a los que están equivocados, los que no se dan cuenta que el diablo los está destruyendo sin darse cuenta. Y están afectando a su familia, están afectando todo. Porque tú has dicho, venid a mí los trabajados y cargados y os a descansar. Que tú sanes enfermos, que tú liberes endemoniados y que tú, oh Dios, levantes caídos y te reveles a nuestras vidas y suplas las necesidades de todos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirle al finalizar este programa que este ministerio se sostiene el día del clamor, el 1 de septiembre, desde las 11 de la mañana y luego a las 12 hasta que termine el programa oficial. Se sostiene todo esto, estos viajes misioneros, evangelísticos, mantener todo este aparato, se depende primero de la oración y luego de su donación voluntaria y de corazón. Si quiere enviar un cheque urgentemente en este proceso de reconstrucción, que en el próximo programa le estaré hablando un poco de eso al principio del programa, puede enviar su cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. También puede usar ATH Móvil buscando el sector de negocios y ahí busca Clamor a Dios y ahí deposita su ayuda a través de ATH Móvil. También puede usar el teléfono, que lo hemos tenido por aquí claramente, ese teléfono que ponemos continuamente por ahí, déjame ver si lo tenemos por aquí, yo a veces lo tengo, el papel por aquí, pero se me olvida. Pues es el 787-475-7576, 787-4576, 787-475-7576. Pero lo más importante es que ore. La oración eficaz del justo, obrando eficazmente, creo, hermano, aunque no puede enviar un centavo. Ore por este ministerio, ore por mi familia, ore por mí, ore por el día del clamor, el 1 de septiembre, ore porque tenemos lucha
Pero sin Dios nada podemos hacer, mas con todo lo podemos hacer con Dios. Dios es más grande que tu problema y hará lo imposible en tu vida. Hasta el próximo programa, que continuamos con la serie El mal está en mí. Poderoso, poderoso, poderoso. El león de Judá nunca perderá, porque es el poderoso, poderoso. Es el santo de Israel, nada temeré, porque es el poderoso, poderoso. Cristo es el Rey, no hay nadie como Él, es poderoso. Sobre Satanás, Él tomó la autoridad, es poderoso. Ante su poder, las tinieblas han de caer, es poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió